Hallazgos como el del señor de Zipán realmente han sacudido lo que creíamos saber sobre la arqueología mochica. Nos han obligado a replantearnos una idea que dábamos por sentada. ¿Fueron los moche un único y gran imperio? Hoy vamos a sumergirnos en la evidencia que sugiere una historia muy, pero muy diferente. Una que redefine por completo la estructura política de una de las culturas más fascinantes del antiguo Perú. Por muchísimo tiempo, el paradigma clásico, ese que todos aprendimos y que fue moldeado por el increíble trabajo de Rafael Larco, nos pinta un cuadro muy claro. Un estado moche centralizado, teocrático, militarista, con su capital allá en las Huacas de Moche. La idea era que esta superpotencia controlaba un territorio inmenso, desde Piura hasta Nepeña a punta de conquistas. Pero, y este es un gran pero, esta visión se construyó casi enteramente a partir de colecciones de cerámica que, ahora lo sabemos, venían de los valles del sur. Era, en esencia, una muestra sesgada, una pieza del rompecabezas que tomamos por el rompecabezas completo. Exactamente. Esa idea de un estado monolítico, de un solo bloque, hoy se está resquebrajando. Nuevas investigaciones, nuevos descubrimientos, sobre todo en los valles del norte, nos están mostrando una realidad política que es muchísimo más compleja, más fragmentada y con una diversidad regional que apenas empezamos a comprender. Bien, para desentrañar este cambio de paradigma, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, vamos a revisar de dónde salió esa idea del Estado unificado. Después, nos meteremos de lleno en la propuesta de la división norte-sur y la evidencia que la sostiene. Haremos una parada crucial en las secuencias cerámicas, que son una prueba material clave. Y cerraremos explorando en detalle el fascinante y único fenómeno mochica del norte. Ok, arranquemos por el principio. ¿Cómo es que se consolidó tan fuerte la idea de un único y gran estado mochica? Bueno, la respuesta curiosamente está en la propia historia de cómo se ha investigado la arqueología en la costa norte del Perú. La idea de un solo estado moche nació, lógicamente, de la evidencia que se tenía a la mano. Pensemos en los pioneros Max Uhle, Alfred Kroeber y, por supuesto, la obra monumental de Rafael Larco. Todos ellos centraron sus esfuerzos en excavaciones y en colecciones masivas de los valles de Moche, Chicama, Virú y Santa. Al ver la impresionante consistencia estilística en miles y miles de objetos, la conclusión parecía obvia. Esto tenía que ser una cultura uniforme, controlada por un poder central. El problema no era la lógica, era la muestra. Sin saberlo, estaban describiendo con un detalle asombroso, pero únicamente, la cultura y la historia política de la región que hoy llamamos Mochica Sur. Y eso nos trae directamente al corazón de este nuevo análisis, la existencia de por lo menos dos grandes esferas de poder mochica, cada una con su propia historia, su propia trayectoria política y cultural. Lo que propone esta nueva perspectiva es que existieron, como mínimo, dos grandes regiones mochicas, una al norte, otra al sur. Y el divisor de aguas, literal y figurativamente, fue la inmensa pampa de Paiján. Este desierto de más de 50 kilómetros no era un simple terreno baldío, funcionó como una frontera natural y cultural formidable. Una barrera que ya dividía esferas de interacción mucho antes de los moche y también después de ellos. Su eco, de hecho, se siente hasta hoy en las áreas de influencia de ciudades como Trujillo y Chiclayo. Y las diferencias entre estos dos mundos son fundamentales. En el sur, lo que vemos es un estado unificado, con su capital en las Huacas de Moche, que se embarca en un proceso de expansión clarísimo hacia el sur. Y su cerámica, encaja como un guante en las 5 fases del arco. En el norte, en cambio, el panorama es otro. Es un mosaico de entidades políticas independientes, quizás señoríos, quizás ciudades-estado compitiendo y colaborando entre sí, con centros de poder importantísimos como Zipán, Pampa Grande o San José de Moro. Ellos siguieron su propio camino, y eso se refleja en su propia secuencia cerámica. Claro, una afirmación de este calibre necesita pruebas contundentes, no basta con decirlo. Así que vamos a analizar la evidencia arqueológica, empezando por los patrones de expansión territorial.
La prueba más clara de que los Mochica del Sur eran un estado expansivo es precisamente su proceso de conquista. Entre las fases 3 y 4 del arco, este estado se lanza hacia el sur, imponiendo su dominio en los valles vecinos. Y no hablamos de una simple influencia cultural, no, hablamos de una reorganización política y social total. Se construyeron centros administrativos como Huancaco en Virú, se impusieron nuevas formas de construir, como el adobe marcado, y se alteró toda la jerarquía de los asentamientos locales. Esto, sin lugar a dudas, es lo que pasa cuando hay un cambio de mando. Y aquí llegamos a la prueba clave. A veces en arqueología, lo que no se encuentra es tan importante como lo que sí. El estilo cerámico Moche I4 es la firma, el sello del estado sureño en expansión. Su presencia masiva en un sitio es un indicador de conquista. La pregunta es, ¿encontramos este estilo en el norte? La respuesta es un rotundo casi nunca. La ausencia de esta firma al norte de la Pampa de Paiján es la evidencia negativa más poderosa que tenemos. Nos grita que el poder político del sur nunca cruzó esa frontera. Esto nos lleva de la mano a la línea de evidencia quizás más sólida, más detallada que existe, la cerámica. Y es que la evolución de los estilos en el norte y en el sur tomó caminos completamente diferentes. La secuencia de 5 fases del arco, que ha sido la columna vertebral de la cronología Moche por décadas, describe a la perfección la evolución en el sur. No hay duda de eso. Sin embargo, los investigadores que trabajan en Jequetepeque, en Saña, en Lambayeque, se dieron cuenta de que esa secuencia simplemente no encajaba con sus materiales. En su lugar, empezó a emerger una secuencia alternativa, una de 3 grandes fases, temprano, medio y tardío. Ojo, esto no invalida la secuencia del arco, para nada, la redefine, la pone en su lugar como lo que es, un fenómeno regional aplicable exclusivamente a la esfera sur donde fue creada. La divergencia se vuelve cristalina cuando miramos formas icónicas. Pensemos en los famosos huacos retrato, que posiblemente eran representaciones de una dinastía gobernante del sur. Pues bien, no se encuentran en el norte. Formas diagnósticas del sur, como los floreros o los cancheros, son extremadamente raras en contextos norteños, y cuando aparecen, suele ser en tumbas de élite, lo que sugiere que eran importaciones de prestigio, objetos exóticos, no algo que se producía localmente. Estas ausencias nos dibujan 2 tradiciones cerámicas, que aunque emparentadas, evolucionaron por separado. Pero aquí hay que hacer una distinción muy importante. Proponer estados separados no significa que fueran culturas ajenas o enemigas. Todo lo contrario. Los mochicas del norte y del sur compartían una identidad cultural profundísima. La misma religión, la misma iconografía, la misma ideología, ceremonias tan complejas como la del sacrificio. Eran políticamente distintos, pero culturalmente eran todos mochicas. La religión, en particular, parece haber sido el gran pegamento, un mecanismo poderosísimo de comunicación e integración entre estas élites independientes. Ahora que hemos establecido su independencia política, vamos a dedicar esta última parte a explorar el desarrollo único y particular del fenómeno mochica del norte, tal como lo estamos reconstruyendo a partir de la riquísima evidencia de los valles de Jequetepeque y Lambayeque. La secuencia norteña tiene una personalidad muy marcada. El periodo temprano se define por una escultura tridimensional increíble. El medio se distancia aún más con un estilo propio, dominado por los cántaros caragollete y el uso del color púrpura. Y el tardío, el tardío es el apogeo artístico, pero no en la escultura, sino en la compleja y magistral pintura narrativa de línea fina. El período mochica temprano del norte, que vemos en sitios como La Mina o Dos Cabezas, es simplemente espectacular. La cerámica alcanza una calidad escultórica que te deja sin aliento, a menudo con incrustaciones de concha y piedras semipreciosas. Y aunque las asas estribos se parecen formalmente al Moche I del sur, los cuerpos de las vasijas son distintos. Y aquí viene lo interesante. Revelan un paralelismo sorprendente con la cerámica de la cultura Vicus, de Piura. Esto refuerza la idea de una esfera norteña interconectada y con raíces propias desde el principio. Durante el período medio, vemos cómo los estilos propios del norte se consolidan. La cerámica fina incluye botellas con cuerpos lenticulares y un uso muy distintivo de pintura púrpura que no se ve en el sur. Pero las piezas más características son los cántaros caragollete, donde un rostro se modela en el cuello de la vasija.
Y todo esto ocurre precisamente mientras el estado sureño está en su máxima expansión con el estilo Moche 4. Son dos mundos desarrollándose en paralelo, pero de forma independiente. Y llegamos al periodo tardío, con centros como San José de Moro, que marca la culminación del estilo pictórico. La escultura tridimensional pierde algo de protagonismo, pero la pintura de línea fina alcanza un nivel de maestría insuperable. Las escenas narrativas se vuelven increíblemente complejas, detallando mitos y rituales con una precisión asombrosa. En esta fase también vemos una mayor interacción con otras regiones, lo que se nota en la presencia de estilos foráneos como Cajamarca o influencias wari en tumbas de élite. Esto nos dice que las entidades del norte estaban jugando en sus propias redes de intercambio, distintas a las del sur. La conclusión, por lo tanto, es clara. Tenemos que redefinir lo que entendemos por moche. Ya no podemos hablar de un imperio, tenemos que hablar de un fenómeno cultural. Una macrocultura compartida por múltiples estados independientes, que estaban unidos por el arte, por la religión y por una visión del mundo en común. Es una visión, sí, más compleja, pero también mucho más rica y sobre todo más precisa de lo que fue su realidad. Y esto nos deja con una última pregunta, una que abre todo un nuevo campo de debate. Si no hubo un único imperio moche que colapsara, sino múltiples entidades, cada una con su propia historia, ¿cómo afecta eso nuestra forma de entender lo que vino después? El fin de los moche ya no puede ser visto como un solo evento, sino como una serie de transformaciones regionales que dieron lugar de maneras muy distintas a los grandes herederos de estas tradiciones, la cultura lambayeque en el norte y el reino chimú en el sur. El debate claramente apenas está comenzando.